trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y miren hasta allí el orden de las ideas. Pablo nos está diciendo que estas personas que ya se nos adelantaron, nuestros hermanos en la fe, el día del arrebatamiento, el orden es que ellos van a ser resucitados. Y enseguida, y esto va a pasar en cuestión de segundos, y enseguida dice que nosotros los que hayamos quedado, bueno, si no nos hemos partido antes con el Señor, los que estemos vivos o los que estén vivos, quedemos aquí en la tierra, vamos a ser arrebatados, diga arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra. En el aire, señala esa palabra, en el aire, para que usted se imagine y vaya entendiendo cómo va a ser ese suceso. Va a ser en el aire, ¿ok? Y así estaremos ¿con quién? Con el Señor, siempre con el Señor. Conéctese con la palabra. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Vamos a ver también Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 50, nos va a dar un espectro más grande de lo que es el arrebatamiento. Y dice, pero este es Pablo hablando, Primera Corintios 15, 50 al 54, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo mortal, porque este cuerpo, el día que Adán y Eva pecaron y entró la contaminación del pecado a la raza humana, inmediatamente este cuerpo humano quedó sometido a un castigo y que fue una muerte física. Amén. ¿Y qué pasa? Que este cuerpo todavía nosotros luchamos con la inclinación al pecado, ¿cierto? Pero en nosotros también está implantada la naturaleza divina si tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Porque es solo la manera como se puede nacer de nuevo. Amén. Amén. Ok, vamos adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que el día del arrebatamiento, algunos van a estar vivos, otros van a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados. Vamos a ver de qué se trata. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a ver, parpadee. ¿Se imaginan? Eso va a ser el arrebatamiento. ¿Se imaginan? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, Dios ya estableció el orden de los tiempos. Y eso no lo puede negar, ni lo podrá detener nadie. Amén. El orden de los tiempos. Al final la trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso allí el cuerpo va a ser transformado. Porque es necesario que esto corruptible, lo material, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué va a haber esa transformación? Porque necesitamos un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar con Cristo. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Léalo conmigo. Sórbida es la muerte en victoria. La muerte, no habrá más muerte. Amén. Amén. Porque allí está la victoria. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Pero también acompáñame a Primera de Juan en el capítulo 3, el verso 2, para que entendamos un poco mejor. Primera de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hasta este momento estos no somos nosotros, somos hijos de Dios, pero vamos a manifestarnos de acuerdo a lo que Él es. Amén. Y dice, lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando se dé a conocer, cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. La doctrina de rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Esta doctrina no fue enseñada en el Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo, lo acabamos de leer, dice, un misterio que ahora es revelado. Un misterio. Ese misterio lo guardó el Señor para revelarlo en el Antiguo Testamento. Y por la gracia cogió a Pablo, ¿cierto? Y se lo reveló y nos los ha revelado para cada uno de nosotros. Amén. En ese momento del rapto, aquellos quienes murieron en Cristo, como les digo, van a resucitar y serán dotados de cuerpos especiales. Amén. Glorificados. Y aquellos, los que estemos vivos, si estamos vivos en ese momento, seremos instantáneamente transformados del estado terrenal a un estado eterno. Amén. No se experimentará la muerte nunca más. Fíjese el misterio del que habla Pablo. ¿Cuál sería el misterio? Inquiriendo en el verso que acabamos de leer. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Así que el arrebatamiento consiste en que en un breve instante, en cuestión de segundos, el Señor aparecerá en el aire. No tocará tierra, sino que va a aparecer. Nosotros vamos si estamos vivos, aún vamos a ser sacados de este mundo y lo vamos a esperar y a recibir en el aire. Amén. Junto con nuestros hermanos, los que hayan partido, van a resucitar. Primero dice la palabra y también van a ser transformados. Todos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces es importante identificar que Él no tocará tierra. ¿Por qué? Porque pues este tiempo sucederá después, esta venida del Señor sucederá después en lo que se conoce como su segunda venida o el juicio más bien del Señor. Amén. Mientras eso sucede, nosotros vamos a estar con el Señor durante un periodo y luego, antes de que se derrame la ira del Señor, pero en ese tiempo, la tierra, los que se hayan quedado, van a estar en un periodo conocido como la gran tribulación. ¿Cómo se llama? La gran tribulación. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago, ¿cuántos han visto un relámpago? ¿Es rápido o lento? A nuestra vista, rápido, ¿cierto? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y este es el Señor hablándole a la iglesia, a aquellos que estén listos para irnos con el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿De qué va a guardar? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos pueden pensar que este mundo siempre ha tenido conflicto. No, pero es que ese cuento es viejo. ¿Desde cuándo no existe tanto conflicto? ¿Desde cuándo nos están diciendo que el mundo se va a acabar? Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte, mis hermanos, que este periodo de prueba ha de venir y será más grande que cualquier otra cosa que en la tierra haya pasado. Un periodo de gran tribulación. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces, ¿qué habrá entonces? Perdón, que no lo han proyectado aún, pero lo podemos ir buscando en nuestra Biblia. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. ¿Listo? Ok. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para nosotros los cristianos el arrebatamiento será algo glorioso. Por fin nos vamos a ir con el Señor. Amén, lo vamos a ver tal cual como es. Pero para los que se queden va a ser un tiempo muy, muy difícil. Mateo 24, 37 al 44, pueden ir anotando las citas para que las estudien también en casa. Mateo 24
24, 37 al 44 dice, mas como en los días de Noé, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cómo eran los días de Noé? A ver, quienes hayan escuchado un poquito. ¿Cómo podemos describir esos días de ese entonces con Noé? Rebelde, ¿qué más? Llenos de pecado. Cuando Noé les decía, oiga, arrepiéntanse, mire que viene un diluvio, viene esto, ¿qué respondían ellos? Necios, los ignoraban, ¿cierto? Comparémoslo con el mundo actual. ¿Les ha predicado usted a alguien del evangelio allá afuera? Y les habla de esto. E incluso entre los mismos cristianos vivimos como que nunca nos fuéramos a ir de esta tierra. E ignoramos la verdad de la palabra. ¿Será que los tiempos de Noé los estamos viviendo ahora? Claro que sí, totalmente. Y miren lo que dice la palabra, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y paremos ahí. Normal, la gente vivía su vida normal, como ahora. Y habla de que estaban comiendo, bebiendo, estaban en la cena, estaban disfrutando con sus amigos, dándose, había matrimonio, la vida transcurría normal, ¿cierto? Hasta el día en que Noé, ¿qué hizo? Entró. Hasta que el día que Noé entró en el arca. Así va a venir, el día en que Dios nos arrebate. Y que haya un final. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, que una vez entró Noé allí, se cerró la puerta. Y vino el día del diluvio y ese día ellos entendieron todas las cosas, los que se quedaron. Tremendo, ¿verdad? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La vida normal. Pero algunos nos vamos con el Señor, otros se quedarán. ¿En cuál estamos nosotros? Nos vamos, amén, amén. Dice, velad pues, esto es la recomendación. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si ustedes lo llaman un señor o algún ladrón, vea, yo me voy a meter, espéreme esta noche a las 12 de la noche en punto, me voy a robar todo lo que usted tiene allí. Todos esos millones, todo, me voy a llevar su familia, todo. ¿Qué hacen ustedes? Sí, ¿cómo no? ¿Cierto? No. ¿Qué harían ustedes? Se preparan, ¿cierto? Así será la venida del Hijo del Hombre. No sabemos, ese ladrón que va a nuestra casa no va a ir a avisarnos, ¿cierto que no? Un ladrón no avisa cuando va a robar. ¿Entra qué? De sorpresa. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Tenemos que preparar nuestra casa, nuestra vida. Amén. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hemos sido suficientemente advertidos por la palabra. Demasiado. Yo recuerdo todavía cuando estaba como de la edad de Juan David, de mi niño, cuando íbamos a las vigilias que mi mamá me llevaba allá en la iglesia, y yo me acuerdo que daban un estudio sobre el Apocalipsis y hablaban, y yo no entendía mucho y todo, y hablaban de cuando vinieran esos tiempos, y mire hoy, 38 años que tengo ahora, y me acuerdo, y todavía se sigue hablando. El Señor ha sido muy paciente con nuestra vida, ¿cierto? Con la humanidad. Entonces, no podemos decir que no hemos sido advertidos. Sí hemos sido advertidos. Y estamos siendo advertidos. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Imagínense, esa sea nuestra oración.
Señor, cada día me digno de poder estar de pie delante de ti, Señor. Amén. Y ser librado de todas estas cosas. Pienso que la situación con la pandemia no es ni sombra del caos que habrá aquí en la tierra. ¿Cierto que sí? Creo que eso fue un destello de lo que Dios nos está advirtiendo. Hermanos, no nos quedemos. Amén. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. ¿Qué es congregarse? Dese un aplauso porque usted hoy decidió estar aquí. Amén. Lo felicito. Lo felicito. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Aquel día se refiere al día del Señor. El apóstol Pablo siempre habló esperando ser parte del arrebatamiento. Es cierto que él hablaba de manera personal, los que hayamos quedado, porque Pablo vivió su vida cada día esperando al Señor. Y ese debe ser nuestro ejemplo, ¿verdad? Orar y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras no pasarán. ¿Las palabras de quién? Del Señor, las que están aquí establecidas. Aquí está nuestro mapa. Aquí está el registro del mundo, de la historia de la humanidad. Y hay tiempos que ya son señalados por Dios. Y eso se van a cumplir. Y desde ya se están cumpliendo, desde el principio de los tiempos. Amén. Dios es real y fiel. Él cumple lo que dice. En Apocalipsis 22:7 lo pueden anotar. No trajimos esa cita, pero allí se nos habla en el que se le llama bienaventurado a todo aquel que oye estas palabras, las cree y las pone por obra. Es decir, que son obedientes. Usted es doblemente bendecido cuando escucha y actúa conforme a la palabra del Señor. Pero obedecerle porque realmente le conocemos o porque queremos conocerlo cada día más, conocer su carácter, le amamos y le respetamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es real, porque sabemos que Él es Dios. Amén. Muchos piensan que Dios tarda en venir y que quizás nunca lo hará. Y esta es la respuesta para ese tipo de pensamientos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Para aquellos que piensan que todo esto es una gran mentira, mire lo que dice el Señor, Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos un Señor misericordioso, amén. Te pregunto en esta mañana, si Jesús regresara hoy, ¿te irías con Él? Contéstelo en su corazón, medítelo en su corazón y le dejo esa inquietud en su corazón. ¿O qué tal si quizás hoy no es el regreso del Señor? No lo sabemos, ¿verdad? Quizás no es mañana, no es pasado, no es dentro de un año, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo morimos, ¿cierto? ¿O usted sabe la fecha de su muerte? Todos sabemos cuándo cumplimos años, cuándo nacimos, porque nos los contaron, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, tal, celebramos nuestros cumpleaños. Pero ninguno de nosotros, ni nadie en este mundo sabe qué día partirá de este mundo. Entonces, es concientizarnos que debiéramos siempre estar prestos a escuchar la voz de Dios, que nos invita a corregir nuestros pasos y a ser fieles y prudentes. Fiel y prudente. Fidelidad, confianza. La palabra fidelidad es fe, confianza. Y prudentes. Percatados. Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Mateo 24, 45 al 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Tal como se mencionó anteriormente, la doctrina del arrebatamiento no es mencionada en el Antiguo Testamento, pero lo revela Dios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la figura de dos hombres de Dios, dos varones, de los cuales no experimentaron muerte. Ellos fueron arrebatados por Dios, se fueron sin morir. Enoc y Elías. ¿Quiénes fueron? Enoc y Elías, Dios los llevó al cielo sin que murieran. Vamos a verlo en Génesis capítulo 5, el verso 24 dice, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, ¿por qué? Porque le llevó Dios. Este es Enoc. Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció, acompáñame a leer, lo pueden ver en pantalla. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías se encontraba con su siervo Eliseo, iban caminando. Y dice la palabra, allí lo acabamos de leer, que vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Amén. Vemos que a Enoc se le describe, en lo que leímos, ¿qué le llamó la atención? Enoc caminó con Dios. Vemos una característica de Enoc allí. Y Elías fue quizás uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, usadísimo por el Señor, pero del Antiguo Testamento, pero la Biblia no nos da detalles de por qué se llevó a Enoc y a Elías. La Biblia no registra eso, ¿por qué? Pero algunos dicen, algunos eruditos y teólogos dicen que quizás es porque ellos serán los dos testigos que habla el Apocalipsis en el capítulo 11. No lo sabemos porque la Biblia no da nombres, son solamente suposiciones de los estudiosos. Es posible, sí, es posible, pero no enseña explícitamente en la Biblia. Ahora, puede ser que Dios deseaba salvar a Enoc y a Elías de experimentar toda la tribulación que vendría durante el juicio en el diluvio. Quizás por su gran fidelidad en servirle y ser obediente, Dios quiso hacer eso con ellos. Pero de lo que sí estamos seguros es de que podemos aprender de la vida de estos dos personajes. Amén. Porque para eso dice la misma palabra que están escritas todas estas cosas, para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, para que nosotros tomemos la fe de ello y saber que con Dios podemos también hacerlo. Amén. Entonces, no vamos a hablar de Elías, pero vamos a hablar de Enoc. Con su ejemplo, Enoc nos enseña a estar listos para el arrebatamiento. La vida de Enoc nos enseña mucho. Vamos a Hebreos capítulo 11, en el verso 5 dice, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, ¿qué tuvo él? Haber agradado a Dios. Dios no fue traspuesto por esa fe y Dios lo pasó, lo quitó, lo quitó, dice, lo traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue tomado y llevado al cielo sin morir. Enoc vivió muy cerca del comienzo de los tiempos y eso lo encontramos en Judas, en el capítulo 1, en el verso 14. Yo quiero que ustedes lo señalen en su Biblia o lo anoten en sus apuntes, porque allí se nos dice que Enoc fue de la generación de Adán, fue el séptimo en la generación desde Adán. Una séptima generación no es tan lejos, ¿cierto? Entonces, y más, porque ahí vamos a ir aprendiendo cómo estos hombres vivieron años, se conocieron el uno al otro.
Entonces, Enoc vivió muy cerca del comienzo de los tiempos. Él fue séptimo en la generación de Adán. De hecho, Adán tenía, ¿sabe cuántos años cuando Enoc nació? 622 años, ¿se imaginan? Adán tenía 622 años cuando Enoc nació y murió 57 años antes de que Enoc fuese llevado al cielo. O sea, compartieron muchísimo tiempo. ¿Se imaginan a Adán contándole las historias, la vivencia con Dios a Enoc? Tremendo, ¿verdad? Entonces hablemos un poco de Enoc y veamos cómo fue que este hombre agradó tanto al Señor que quedó registrado en la Biblia. Y es una figura del rapto. Génesis 5, 21 al 24 dice, Génesis 5, 21 al 24 dice, Génesis 5, 21 dice, vivió Enoc 75 años. ¿Cuántos años vivió? Pero allí pasó 65 años y engendró a Matusalén. Es decir, que engendró a los 65 años a su primer hijo Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Hubo un cambio, un giro en su vida. A sus 65 años engendró a Matusalén y empezó a caminar con Dios. Empezó a conocer a Dios. Bueno, pero no era que lo conocía antes. Podríamos aplicar de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Caminó pues Dios con Enoc con Dios, perdón. ¿Caminas con el Señor? ¿Es tu Señor, es el Señor tu amigo? ¿Tienes un compañerismo con Él? Por ejemplo, cuando a mí me hablan de caminar con alguien, podríamos poner el ejemplo con las mujeres con nuestro esposo y viceversa, ¿verdad? Caminamos juntos, compartimos juntos, nos reímos juntos, lloramos juntos. Un caminar en cada etapa de nuestra vida, ¿cierto? En las buenas, en las malas. ¿Cierto que sí? Y hasta como que en ese caminar nos vamos pareciendo el uno al otro, ¿no les pasa? Yo a veces me veo hablando como Tica, diciendo el rey. No, hasta allá tampoco, mentira. Pero sí, de verdad que a veces me veo hablando con... Igual mi esposo tiene palabras colombianas. Entonces, es una realidad. El vivir juntos es un compañerismo excepcional. Y esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial, el que nos conoce, el que nos hizo. Amén. Pero ¿cómo identificar si realmente estamos caminando con Dios o si solo lo honramos de nuestros labios para afuera, de nuestra boca para afuera? Pero quizás nuestro corazón está muy, muy alejado de Dios. Primero, nos vamos a identificar, vamos a examinarnos y vamos a un primer punto. ¿Vives una vida de fe? Meditemos en nuestro corazón. ¿Estamos viviendo una vida de fe? Recuerden que la palabra fe es confianza, es creerle a alguien. No es tener fe, es creer, perdón, tener fe es creer, no es creer en Dios, es creer a Dios. Una cosa es que usted le crea a alguien o usted crea en alguien. Si notan la diferencia, usted sabe que esa persona le va a cumplir, ¿cierto? Eso es creer, eso es tener una vida de fe, saber quién es Dios y que Él cumple su palabra. La vida de un caminar con Dios es un caminar de confianza en Él y en su voluntad para cada uno de nosotros, que es buena, es agradable y perfecta. Dios nunca tendrá planes de mal para nosotros, nunca, porque Él no es malo, ese no es su naturaleza. Amén. ¿Estás siguiendo a tus deseos o estás siguiendo los deseos de Dios?
Tenemos a Dios en cuenta para cada decisión que tomamos, para cada área de nuestra vida, para cada plan de nuestra vida. ¿Camina Dios en cada momento de nuestra vida? Porque déjame decirte que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, quien más nos beneficiamos somos nosotros. No es Dios, Dios no necesita de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Amén. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada. Amén. O somos de los que hacemos planes y luego es que le pedimos al Señor que bendiga esos planes. O somos de los que primero consultamos al Señor y decimos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga este negocio? ¿Es tu voluntad, papito Dios, que yo ande con esta persona? ¿Que mi corazón sienta esto? ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Es tu voluntad que haga esto, que decida esto? ¿Sí me están entendiendo? Lo correcto es primero consultar a Dios y después caminar en ese plan, si es la voluntad de Dios. Pero somos al revés, hacemos nuestros propios planes, cogemos nuestras decisiones, salimos con lo que queremos y lo hacemos y a veces somos tan conchudos y decimos, ay, Dios me lo puso en el camino, ay, pero fue tal cual. No, es que nosotros somos buenos para estar acomodando las cosas porque no sabemos esperar en el Señor. Y después, cuando tenemos las consecuencias, hasta le echamos la culpa a Dios. Y después, ay Señor, pero no. Pensemos sabiamente, amén. Consultemos al Señor. Dice la palabra que David consultaba a Dios antes de ir a una guerra. O en todo tiempo. Dice, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tremendo, ¿verdad? Señor, nos ayude a pedirle sabiduría, a saber esperar, a no adelantarnos a las cosas porque el Señor tiene grandes propósitos para nosotros. Pero a veces nosotros no somos mismos piedra de tropiezo para que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Y sí, Dios nos va a llevar, pero es necesario que caminemos con el Señor, que sepamos esperar en Él. Amén. Hebreos 11:5-6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿cómo agradó a Dios? ¿Cómo Enoc agradó a Dios? En el siguiente verso 6 dice la respuesta. Acompáñenme allí en su Biblia, Hebreos 11:5-6, en el verso 6. Miren la manera como Enoc agradó a Dios, cómo lo pudo hacer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, léanlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Paremos allí. Sin fe, sin confianza en Dios, sin saber que Dios es fiel para cumplir su palabra, no lo vamos a agradar. La única manera de agradar a Dios es confiando en Él, es teniendo fe en Él. Fe en Él, dice. Y dice más adelante, porque es necesario, o sea, no es una opción, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se acerca a Dios crea que Dios es real, que no es un místico y algo, no, es una persona, es Dios, es un ser sabio, inteligente, lleno de poder, que no se equivoca, que es perfecto. Entonces es necesario saber que Él es real, que está presente, que al momento que usted está allí y ora, que Él está aquí, que Él camina a su lado. Amén.
que ahora mismo Él está aquí. Entonces, y dice que se complace en aquellos que caminan con Él y hacen su voluntad. Dice, al final del verso, miren la palabra que utiliza, es galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio, ¿cierto? O sea, que cuando usted tiene fe, cuando usted cree que Dios está ahí con Él y que Él cumple su palabra, Él lo premia. Él es fiel. Amén. Dice, la palabra caminar en este texto me llamaba la atención porque la palabra que utiliza en el verso anterior cuando hablamos de Enoc dice que la palabra caminar en su original hebreo es halak, J-A-L-A-K, halak. Y se traduce o se refiere a alguien que transita o se guía por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. En ese sentido se puede entender como alguien que no solo camina, sino que también camina en pos de Él, o sea, de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, que se traduce como alguien que no solo camina con Dios, sino que camina en pos de Él, que camina detrás de Él, que camina siguiendo sus pasos, que camina escuchando su voz. Amén. No se puede separar la fe de la voluntad de Dios. Eso es imposible. No se puede tener fe aparte de la voluntad de Dios. Enoc caminó en pos, es decir, detrás de la voluntad de Dios. El Señor decía por aquí, Señor, voy detrás de ti. Haz esto, voy a hacerlo. Espera. Él esperaba. Sabía ir detrás de Dios. Amén. Enoc vivió una vida de fe, pero no fue hasta después, como les dije anteriormente, de que nació su hijo. Podríamos decir que él tuvo un encuentro con Dios en ese momento. Decidió creer a Dios y escogió la fe. Decidió confiar en Dios. Génesis 5, 21 al 22 dice que vivió 65 años y engendró a su hijo Matusalén. ¿Cómo se llamó su hijo? Matusalén. Conocido por ser el hombre que ha vivido más años, Matusalén. Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años. ¡Wow! Dice en el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, y dice ahí que 300 años y engendró hijas e hijos. Tenemos el verso 22 en pantalla, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, o sea, sus 65 años, y de allí que 300 años y engendró hijas e hijos. O sea, él siguió su vida normal, tuvo hijos, tuvo hijas, era un hombre de familia. Se convirtió en padre, pero con este hijo vino un encuentro con Dios que marcó su vida. ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿O necesitas un encuentro con Dios para realmente conocerle? Nuestros hijos como padres son un motivo muy fuerte. ¿Cuántos son padres aquí? Levántenme la mano. La mayoría, ¿verdad? Y ellos se convierten en un motivo muy grande, ¿cierto? Para conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque queremos dejarle una generación a Dios. Queremos establecer una generación diferente, que camine diferente a lo que el mundo establece. Vivimos en un tiempo que son como los de Noé. Tiempos difíciles, apremiantes, como dice nuestra hermana Rosa, apremiantes, ¿cierto? Que nos invitan a hacer un alto en nuestro camino y examinar qué les espera a nuestros hijos. ¿Qué cosas tienen que enfrentar nuestros hijos? Los tiempos que vivimos ahora, yo creo que si hablamos con los que tengan sus abuelos o bisabuelos, ¿cierto? Ellos les van a decir esto, ellos se podrían aterrar, sino que nuestro ojo se ha acostumbrado y ellos, nuestra generación, como no conoció esas cosas, por eso es nuestra obligación hacerles saber nuestra historia, ¿cierto? Valores, los valores cada día se están perdiendo más. Moralmente la humanidad se está degradando, como en los tiempos de Noé. Por eso necesitamos afirmar a nuestros hijos, padres,
Necesitamos afirmar a nuestros hijos en la palabra de Dios y con nuestro ejemplo. Amén. Porque Dios los escogió. No tenemos que sentir temor. Porque como madre a veces nos angustiamos y decimos, Dios mío, nuestros hijos lo que tienen que ver, lo que tienen que enfrentar, cómo serán estos tiempos, nos vienen miles de cosas. Pero un día entendí que Dios me dijo, nuestros hijos, los hijos que son nacidos para la generación que tienen que estar. Dios los escogió para este tiempo y nos escogió a nosotros para que fuéramos sus padres, para prepararlos como soldados del ejército del Señor. Amén. Génesis 5 dice, bueno, miren que lo que les comentaba anteriormente, son tiempos muy similares a los de Noé. Y esto hace referencia a ello. Enoc fue bisabuelo de Noé. Génesis 5:23 dice, fueron todos los días de Enoc 365 años, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque tuvo testimonio de agradar a Dios. Vivió una vida de confianza en Dios. O sea, ¿cuántos días tiene un año? ¿300 qué? Qué lindo, podríamos aplicar algo allí, ¿cierto? Quizás Enoc no caminó, como dice allí, todos esos 365 días, quizás tampoco nosotros, fieles todos los días, pero cada día dice la palabra que se renueva su misericordia. Cada día yo tengo la elección de decir, me equivoqué ayer, mi pasado pues no fue muy bueno, pero hoy elijo caminar contigo, Dios. Y cada día hasta que se haga un hábito y un estilo de vida. Amén. Y no se vuelvan excusas para seguir pecando, sino que ya soy consciente y sé que yo tengo la decisión de decir no, de escoger el bien o escoger el mal. Amén. Y no culpar a los demás. O sea que Enoc a sus 65 años tuvo la decisión de creerle a Dios, tener fe e ir en pos de Él. No porque él no hubiera escuchado antes hablar de Él. Miren, sus antepasados, Adán hablaba con Él. ¿Se imaginan todo lo que Adán le podía contar a él de Dios? Sino que por esto la fe es una decisión personal. Se convierte en una relación personal. Su salvación y mi salvación no dependen del pastor. No dependen ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mi mamá. Y que si mi mamá no fue evangélica, mejor no. Depende de usted y depende de mí. La salvación es individual. Nadie la va a hacer por usted. No será salvo por otro. Asimismo, usted hoy está aquí porque alguien le compartió un día de Jesús. ¿Cierto que sí? Alguien lo invitó a la iglesia o venimos, ¿verdad? Alguien en nuestra familia conoció del Señor y nos predicó y nos metió en este caminar, ¿cierto? Así que es una decisión personal. Usted pudo haber nacido en la iglesia, pero no caminar con el Señor. Me llama la atención la semana pasada, el pastor hablaba. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? A ver, los voy a probar. Ah, bueno. Dense un aplauso, a ver. Me llamaba la atención donde él hablaba acerca de que el paralítico estaba afuera en el templo, ¿verdad? En el templo, una de las historias que contaba él, ¿verdad? De que el paralítico estaba afuera en el templo. Estaba tan cerca de Dios, ¿cierto? Pero su corazón estaba lejos porque no lo conocía. Así pueden haber muchos aquí. Tan cerca de Dios, pero no lo conocemos. Entonces no importa, yo nací en una iglesia, yo tuve una madre desde pequeña, conozco el evangelio. Tuve una madre que me instruyó en la palabra del Señor, me dio testimonio y se preocupó por enseñarme la palabra. Yo estudié parte de mi primaria en un colegio cristiano, pero no fue hasta años después, cuando ya estuve en una edad de decidir, que tuve un encuentro con Dios en un momento muy tremendo de mi vida. Tuve que tomar una decisión. Entonces, la salvación es individual y la decisión de seguir a Cristo es individual. Amén.
Usted ha podido escuchar de Jesús, incluso saber cosas de Jesús, pero no tener una relación íntima con Él. Fuimos creados para tener una relación con Dios, no fuimos creados para tener comunión con Él cada día, en todas las áreas de nuestra vida, llámese finanzas, en la parte sentimental, en la parte personal, en todas las partes y áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en el ministerio, en todo, tenemos que depender de Dios. Amén. Porque dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces estamos llamados a tener comunión con Dios. Te pregunto, ¿es Jesús real para ti o tan solo es un concepto? ¿Lo tienes en cuenta para todas las decisiones de tu vida o al final sales haciendo tu voluntad? Tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Te pregunto, ¿tu testimonio agrada a Dios? ¿Es tu testimonio un ejemplo de tu relación con Dios? Y si hoy pasaras el rapto y fueras arrebatado, o si te murieras hoy, y ¿será que cuando esto pase, el rapto, resucites al instante y recibas tu cuerpo glorificado y veas al Señor? Porque solo ellos resucitarán, los otros esperarán hasta el juicio final. Y qué curioso, el pastor nos recordaba hoy, un día partiremos. Hoy es el día de salvación, hoy. Cada vez que usted oye que el Señor lo está buscando, es Él. No habrá ninguna oportunidad. Está establecido, el día que muramos, lo que hayamos hecho aquí es lo que vamos a tener allá arriba. Esto es un reino, es un gobierno. Las leyes se tienen que cumplir. Somos tan raros que a veces nos indignamos cuando las leyes aquí no se cumplen, ¿cierto que sí? Y nos indignamos cuando maltratan a un niño, cuando roban, cuando nos roban, cuando, mejor dicho, nos indignamos tanto cuando vemos esas noticias y queremos que se haga justicia y decimos, no, es que en nuestros países no se hace justicia, que esto y que el otro, y nos indignamos tanto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros muchas veces no cumplimos con la ley de Dios. Si nos indignáramos tanto como nos indignamos con lo natural, si así fuéramos para lo espiritual, las leyes de Dios son importantes, nos dan sabiduría para vivir en nuestra vida, nos guardan, no porque Dios, por eso les pongo el ejemplo, cuando nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos, no es porque nosotros estemos siendo egoístas con ellos y no queremos que ellos disfruten o pase algo, no. Sino no queremos un mal para ellos, sino que los estamos guardando, aunque ellos todavía no lo entiendan, ¿cierto? Un niño va y pasa una calle porque él no tiene todavía la capacidad de entender que puede venir un carro. Así mismo es Dios. No es que Dios no nos quiera dar los deseos de nuestro corazón, es que Él quiere lo mejor para nosotros, nos quiere guardar. ¿Estás tú dispuesto a entregar eso que tanto quieres? A estar detrás de lo que tú tanto quieres por esperar en el Señor. ¿Qué tal que el Señor te diga, no, esto no lo quiero para ti? ¿Estás dispuesto hoy en día, hoy, a decir, está bien, Señor? ¿Lo pondrás en el altar? ¿O simplemente ignorarás y seguirás haciendo tu voluntad? Pero después, más adelante, cuando tengas consecuencias, no digas a Dios que Él es el culpable. Amén. Así es con Dios. A veces la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Porque no lo conocen. Pero ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tanto sufrimiento? Porque no conoces a Dios. Dice Dios, probadme y me conocerán. Porque crees más las mentiras que el enemigo le mete en la cabeza. No conocen a Dios. Porque pueden decir, muchas personas pueden saber cosas de Dios. Sí, Dios existe. Sí, Dios es real. Pero no lo conocen. Una cosa es cuando usted le hablan, usted ve a alguien y dice que lo conoce. No lo conoce. Si usted no ha compartido con esa persona.
Si usted no ha tenido la dicha de estar cerca a esa persona, de pasar momentos, de estar, en fin, como el ejemplo que le ponía anteriormente del matrimonio. Así es con Dios. Puedo saber de Pepe porque me lo presentaron o porque alguien vino y me comentó algo de Pepe o por lo que yo vi, de pronto saqué un juicio acerca de una opinión, perdón, acerca de esa persona, de Pepe, pongamos el nombre. Pero no quiere decir que yo me tenga que guiar por lo que esa persona me dice. Yo necesito, para decir, conozco a Pepe, necesito haber tenido comunión con Pepe. ¿Sí me entienden? Amén. Así mismo es con Dios. Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso al Señor por ese gran amor. Dios abrió sus brazos en la cruz. No esperes a que se cierre la puerta. Un día la puerta del arca se cerró y Jesús representa ese arca de salvación. Hoy es el día de salvación. Jesús te está llamando al arrepentimiento. ¿Crees en su palabra? ¿Caminas por ella? Dice la Biblia que Enoc engendró a Matusalén y con este niño vino una profecía. O sea, este niño fue símbolo de una profecía. ¿Qué es una profecía? Es una palabra de Dios que ha de suceder. ¿Dónde puede usted saber la voluntad de Dios o conocer a Dios? Levante su Biblia. ¿Pero la podrá saber con ella cerrada? No. ¿Medita usted en esta palabra? Cuando usted tiene una situación, ¿usted busca la respuesta en esta palabra? O vámonos al otro lado, la recibimos cada 8 días, la escuchamos en devocionales que Cristina nos manda, porque gloria a Dios por esta casa. Gloria a Dios. No se cansen de recibir palabra, porque un día dice la palabra que tendrán comezón de oír. Gloria a Dios que todavía estamos en países que no se nos ha cerrado la puerta. Rosa oraba esta mañana, o era Fara, por aquellos que sufren persecución. Ya hay unos que están sufriendo persecución. Amén. Entonces, dice la Biblia que no engendró a Matusalén. Y esta palabra fue, vamos a leer Judas, acompáñenme la palabra rápidamente en Judas, en el capítulo 1, verso 14 al 15. Judas, es una sola carta, dice Judas 1, 14 al 15. Vamos a ir avanzando, ya casi vamos a acabar y lo necesito concentrado para este final. ¿Lo tenemos? Gracias, Jorge. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Paremos allí, lo que ya aprendimos, ¿verdad? Venía de la generación de Adán el séptimo. Diciendo, ¿qué dijo? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios le hizo una revelación acerca del día final y del juicio que vendría en ese tiempo. Pero la cuestión está en creerlo. Te puede escuchar palabra, pero puede salir de aquí siendo el mismo. Te tiene que caminar por la palabra del Señor. Amén. Pero la cuestión está en creerla. Anote, creerla. Y eso se llama temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y que es temor, no es miedo, lo decía mi esposo, es respeto, es reverencia. La gente allá afuera vive sin reverencia a Dios. Es respeto. ¿Cómo se siente usted como padre cuando su hijo viene y lo respeta? Le da el primer lugar. Cuando usted llegue cansado y cómo se siente usted que su hijo lo espere con un abrazo, lo siente, le dé lo mejor. Las madres, yo creo que muchas aquí nos criaron, ¿se acuerdan que ellos decían, no, el plato más grande era para el papá?
lo mejor para el papá. Papá llegaba del trabajo, lo esperábamos, lo sentábamos, le quitábamos los zapatos, las medias. ¿Cierto que sí? Lo primero era para papá, le damos ese privilegio a papá. ¿Qué privilegio le damos a nuestro Padre Celestial? Él está aquí. Amén. Entonces, dice, Matusalén viene de dos raíces, anotémoslas, dos raíces, el nombre, vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Dice que dos raíces vienen de Matusalén, raíces hebreas. La primera es Mut, M-U-T, que significa muerte, y Shalach, que es S-H-A-L-A-J, que significa traer o enviar. O sea, vamos al jeroglífico. Su muerte, la muerte de Matusalén, traería el diluvio. Es decir, su muerte traerá. El significado de Matusalén, el nombre de este niño era su muerte traerá. Al momento de morir sería enviado el juicio. Dios se lo reveló a Enoc y Dios nos está revelando. Cuando vean señales, cuando se levanten nación contra nación, cuando hayan guerras, terremotos, rumores de guerra, pestes, destrucciones, o eso no ha pasado. Está pasando. Y ya viene hace mucho tiempo. Y dice que se lo reveló a Enoc. Dice, y esta vendría con la muerte de su hijo. Por eso él le puso ese nombre, como un recordatorio de lo que habría de pasar. Caminó en fe. ¿Se imaginan? O sea, Enoc recibe, por eso fue ese encuentro que Dios tuvo con él, que él tuvo con Dios, perdón. Recibe esa palabra y él la cree y se puso las pilas y caminó en fe. ¿Se imaginan cuando ese niño se enfermaba? La preocupación de Enoc. ¿Se imaginan que él pensaría, ya viene, si se muere, va a venir el juicio contra todo esto? Y por eso él decía y le hablaba a la gente. Quizás Enoc caminaba y hablaba de Dios, de Jesús, de la venida del Señor. ¿Cuántos hablan aquí y evangelizan acerca de la venida del Señor? Y me imagino que la gente no creía, igual que en estos tiempos. Así estamos hoy. Y así fue en los tiempos de Noé. De Enoc y Noé. Pero ese niño era una señal y esa es una gran verdad. Y hay señales en la palabra. Enoc se lo llevó Dios, anote ahí, a sus 365 años. Caminó con Dios se lo llevó Dios a sus 365 años. Matusalén tenía 604, anoten ese dato, Matusalén tenía 604 años cuando pasó. Vemos que él murió a los 969 años. ¿Se fijan cuánto tiempo esperó Dios para que la gente se arrepintiera? Casi 1000 años. Dios expandió su misericordia sobre las personas en ese entonces. Veamos este dato de Enoc. Enoc a sus 187 años le nació su hijo Lamec. Y a sus 187 años nació su hijo. A sus 369 nace Noé. Noé es el hijo de Lamec, nieto de Matusalén. A sus 600 años más tarde, la edad de Noé, a sus 969 años muere Matusalén. Es decir, que murió en el año en que fue enviado el diluvio. Génesis 7:6, vamos a comprobarlo. Génesis 7:6 dice, Génesis lo buscamos en la palabra, por favor. Génesis 7:6 dice, gracias Jorge, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y vamos a terminar con el segundo punto.
Caminar con Dios, recuerden que nos estamos examinando. Caminar con Dios es dar fruto. Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? Hebreos dice que por la fe Enoc fue traspuesto y no fue hallado. Es decir, que la gente buscaba a Enoc y no lo encontraron. La gente buscó y no lo encontró. Su caminar con Dios tuvo un efecto, tuvo un testimonio. Y Dios recompensa eso. ¿Qué habla su caminar ante las demás personas? Su caminar con Dios siempre se va a manifestar en un resultado. Enoc fue fiel por 300 años. Caminó con Dios en los días fríos, en los días calientes, en los días buenos, en los malos. Enoc no vivía en un monasterio. Y aquí quiero que me presten atención. Miren que él vivía en un tiempo difícil. Él no vivió encerrado en un monasterio, apartado de todo el mundo. Vivía en un mundo lleno de maldad, de vicios, de corrupción. Pero también él hizo su vida, tuvo hijos, tuvo una familia. Un hombre normal, como usted y como yo. Pero usted me dirá, tengo 1000 cosas que hacer, paso ocupado, es difícil. A mí se me hace muy difícil caminar con el Señor. Si tú supieras que yo atiendo esto, trabajo tantas horas, no me da tiempo de tener una relación con Dios. Tengo tantas cosas que hacer. Mis hermanos, les será difícil hacerlo mientras usted pretenda tener una relación con Dios en sus propias fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Es en las fuerzas de Dios. ¿Cómo creen que Enoc, siendo un humano como nosotros, pudo caminar con Dios en medio de todo eso? Por él mismo. Él solo puso a su disposición y Dios le dio la gracia y el poder para hacer todo. Amén. Dios nos da la gracia. No pretendamos ser padres si no caminamos con Dios, si no tenemos una relación con Dios. Es que nosotros no podemos. Pero Dios nos da la gracia y la facultad para poder lidiar con nuestros hijos. No pretendas tener un ministerio sin depender de Dios, porque no lo va a poder hacer. Porque es que esto no es de nosotros, es de Dios. No pretenda vivir su vida, montar su negocio, atender sus cosas si usted no depende de Dios. Porque no es en nuestras propias fuerzas. Es como una planta atómica. ¿Han escuchado de una planta atómica? ¿O de una planta? ¿Qué hace esta planta de energía? Genera, ¿verdad? Genera energía. Así es Dios, Él es nuestra fuente de energía. Pero si nosotros no vamos a Él para recargarnos, ¿cómo vamos a dar? Amén. Dice la palabra que sus caminos notificó a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. ¿Caminas tú solo por ver las obras de Dios? Porque con Moisés tenía una relación Dios íntima. Tanto así que Dios le contaba, le notificó sus planes. Amén. Y esto solo es a través de la oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Oras? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Las deudas? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, si esto cambiara, déjame decirte, tienes que aprender a tener a Dios en tu mente y en tu corazón. Porque siempre en la vida vamos a estar esperando por algo. Quizás eso que tú crees que si, no es que si tuviera esto para solucionar, ya se acabarían mis problemas. Si tuviera dinero, se acabarían mis problemas. Si tuviera esto, si no tuviera esta enfermedad, si no estuviera esto, no. Porque déjame decirte, aunque solucionaras esto, va a venir algo más por lo que esperar. La vida es esa. Siempre vamos a estar esperando. Cuando crees que obtuviste lo que quisiste, luego vas a estar esperando por otra cosa. Luego vas a tener un nuevo problema. Por eso usted tiene que entrenar su mente con la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. Disfrutar el momento. Quizás muchos aquí están pensando a qué hora se va a acabar.
Quizás muchos están pensando hasta, como les digo, en lo que van a hacer por la tarde. Y no se conectan en el hoy, en el presente, no viven el momento. Hay padres que llegan a la casa y no están presentes porque su mente está en otro lugar y no disfrutan su esposa, sus hijos. Hay mamás que no disfrutan estar donde tienen que estar. Y así somos. Pero eso cambia el día que nosotros renovamos nuestra mente con la palabra del Señor. Amén. Finalmente, nosotros tenemos que tener una vida, disciplinarnos en la oración para que Dios nos revele sus pensamientos, su voluntad. No orar para que Dios haga nuestra voluntad, eso no es la oración. Es para conocer la voluntad de Dios, para saber sus caminos, notificó a Moisés. ¿Te deja saber Dios? ¿Permites que Dios te guíe en tu día? El Señor te ha dado un lugar de liderazgo. Y le hablo a los líderes de esta iglesia. En un ministerio. Y me lleva a la parábola, de los talentos. ¿Cuántos se saben la parábola de los talentos? Amén. Y también a los que cada uno tiene, de pronto no es líder, pero tiene un liderazgo. Y de todas maneras usted tiene un liderazgo como padre, como madre, como hermano, como hijo. Todos somos líderes, de alguna manera. Amén. Y dice que el Señor le dio a cuántos, ayúdenme a ver. ¿Cuántos talentos le dio a uno? 5. ¿Y a otro le dio cuánto? 2. ¿Y a otro le dio qué? 1. Y dice la palabra que el Señor se fue, el amo, y que el que tenía 5, ¿qué hizo? Los trabajó y los ¿qué? ¿Y ganó cuántos más? 5 más. El que tenía 2, ganó 2 más, ¿cierto? Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Y cuando vino el Señor le dijo, el que tenía 5, ¿qué le dijo el Señor? A ver, ¿quién me ayuda? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y dice la palabra que le dio ¿cuántos? Otros 5 talentos, ¿verdad? Pasó al de 2. ¿Qué hizo? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho entra en el gozo de tu Señor. Así también le dijo al otro, ¿cierto? Y al último que tenía uno que como lo enterró, ¿qué le dijo? Siervo malvado. ¿Y qué le respondía? No, Señor, es que yo sé que tú eres mal amo, eres exactamente que siembras donde no recoges, que recoges donde no siembras. Pero miren estas palabras tan poderosas. Él no conocía al Señor, no lo conocía. Por eso él dice que tuvo miedo y escondió su talento. Porque siempre estamos viendo lo de otro. Porque creen que, ay, no, es que esto en lo que yo le sirvo al Señor, ay, no. No, es que yo quiero este otro ministerio. Ah, pero ¿por qué fulano hace esto? ¿Por qué fulano hace lo otro? Ah, no, es que yo creo que yo soy mejor. Ay, yo predico mejor. Ay, mira, se equivocó. Seamos honestos. ¿Cierto que sí? Porque siempre estamos mirando al otro. Es que eso no te lo dio Dios. Dios te dio, le plació estar ahí porque Él sabe. Y miren cómo le responde el Señor. Dice, el Señor a estos dos hombres le dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No le dijo, yo te di 5, te voy a dar más. Le dijo las mismas palabras a ambos, ¿cierto? En lo poco. Nosotros somos los que tenemos esa mentalidad que esto es poco, porque siempre estamos viendo lo de los demás. Amén. Pero cuando aprendemos a valorar lo que Dios nos da, porque Él es sabio y en su infinita misericordia, y usted lo lee allí donde dice en la palabra de los talentos, dice, a cada uno le dio según su capacidad. ¿O le dio según su deseo? Según su capacidad. Amén. No menosprecie el ministerio que Dios le ha dado. No lo menosprecie.
Antes, innóvelo, llévelo a otro nivel. No en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. Amén. Ya vamos a terminar. Dice, Enoc significa dedicado. ¿Por qué? Porque él decidió ser diferente. ¿Te dedicas al Señor? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en algunas cosas? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le agrada nuestra santificación. El deseo de Dios es que nos apartemos para Él, que veamos lo que Él quiere que veamos. ¿Qué estás viendo? ¿De qué te alimentas? Porque de lo que te alimentas, de lo que entra por tus ojos, de lo que ves, eso eres. Es como nuestro cuerpo físico. Estos días hablaba con alguien y decía, ay, me subí un poquito de peso porque he comido tan mal últimamente, pan, harina, tanta cosa. Y cuando identificamos que nos estamos sintiendo mal, ay, que estoy comiendo mal, tengo tanto dolor de cabeza, me siento mal así, me siento agotado, no hago ejercicio. ¿Qué estás alimentándote? ¿De qué te estás alimentando? Igual es nuestro espíritu. Somos lo que alimentamos en nuestro espíritu. Finalmente, caminar con Dios implica que crezcas en el conocimiento de su persona, de quién es Dios. Y esto se logra únicamente, mis hermanos, a través del estudio de la palabra. ¿Es la palabra de Dios la fuente de tu alimento espiritual? ¿O como tal somos responsables de crecer en este conocimiento cada día? Somos responsables. Una relación estrecha de amistad con el Señor Jesús es lo que nos hace cristianos maduros y espirituales. No es venir a la iglesia y solo levantar nuestras manos o servirle al Señor. Es nuestra relación con Dios lo que nos hace maduros y espirituales. Así que nuestro proceso de madurez y santificación está íntimamente relacionado con el conocimiento que tenemos de la palabra. Mientras usted lee más esta palabra, su conocimiento se expande. La luz entra a su vida. Amén. Pero no hablo de conocimiento de memorizarse los versículos. Porque usted se puede leer y recitar la Biblia, pero eso es conocimiento, eso es aprender mecánicamente, mecánicamente. Pero ¿qué es lo que usted refleja con su vida? ¿Cuáles son sus frutos? Amén. De manera práctica, la vida espiritual es tan práctica, la gente, yo no sé, dice, ay, no, esos cristianos aburridos. No, es tan práctica la Biblia. La gente que se llena de misticismo y todo, no. El Espíritu Santo no es un misterio, un misticismo. El Espíritu Santo es la persona que nos revela a Jesús. Él vino no para hacernos sentir emociones, sino para revelarnos al Señor, para darnos el poder de ganar almas, de darnos la facultad de hacer lo que humanamente no podemos hacer. Ese es el Espíritu Santo. No son nuestras emociones, no es el hablar de lenguas, no son las manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra habla de manifestaciones del Espíritu Santo, pero también habla de los dones, ¿cierto? Amén. Y del fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, ¿cierto? Y templanza, ¿cierto? Póngase de pie, mi hermano.